Saludos, buenas tardes, gracias a cada uno de nuestros amables televidentes por la permanencia en la sintonía con el espacio Algo Más que Vivir a través de BTV Canal 32. Roberto Díaz tiene el grato placer de compartir con todos ustedes trayendo una vez más este espacio con interesantísimos invitados y temas sumamente interesantes que tienen que ver acerca de la vida y la salud. Antes de presentar a nuestro invitado, yo he estado escuchando a muchas personas que hoy en día tienen acceso a los medios de comunicación. Hoy en día todo el que tiene un teléfono, pues es un comunicador. Hace comunicación. Otros que tienen también acceso a los medios tradicionales. Los temas del momento, que ustedes también lo han estado escuchando, pero me asombro de cómo la indignación, señores, se apodera de nuestra sociedad. Usted escucha a la gente hablando de manera muy indignada, de manera enojada, airada, enfadada, hablando de manera vehemente sobre ciertos temas que hoy en día vemos en nuestra sociedad. Pero también hay algo que me preocupa bastante, porque veo que en ocasiones la indignación le ciega la razón a muchas personas. Esta capacidad, ¿verdad?, de reflexionar, de pensar, de razonar, no de reaccionar simplemente. Pero lo preocupante es la falta de ética a veces de aquellos que tienen la oportunidad de estar frente a un micrófono, frente a una cámara, en algunos medios tradicionales, que siempre he dicho, lo fundamental a través de estos medios es orientar a la población, educar a la población e informar a la población. Y si usted va a entretener, también lo puede hacer. Pero a veces hoy en día uno escucha cosas que causan espanto. Términos y actitudes que lo que hacen más que todo es que usted se estrese y no entienda nada de lo que están diciendo. Sabemos y entendemos que hay temas que son indignantes, pero uno debe procurar que la indignación no nos obnubile la razón. Porque usted no va, al final usted no va a decir nada. Usted no va a hacer nada. Usted no va a proponer alguna solución a problemáticas que nos afectan. Porque hay personas que entienden que lo único que se debe hacer es exponer. Eso es fácil. Pero además de exponer, uno debe proponer, que es lo que mucha gente no sabe hacer. Reitero, es cierto, los temas indignan y a veces vemos personas que uno entiende lo que le están diciendo al pueblo, tome la justicia por su propia mano, incitando a veces de hecho a la violencia a través de medios de comunicación que en un tiempo entendían los que estaban frente a la cámara, sea micrófono, el rol tan importante que tenían los medios y que siguen teniendo los medios de comunicación. Se ha perdido eso. Se ha perdido en gran parte esta acción, esta responsabilidad que a veces se tienen en los medios. Y me encanta siempre, y cito a un escritor español que él decía, siempre tengo lápiz y papel donde voy escribiendo las cosas que voy pensando, pero debo ser honesto conmigo mismo. No siempre se me ocurren cosas dignas de ser escritas. Yo esto lo traduzco a decir,
que uno siempre tiene cosas que decir, pero uno debe estar consciente que no siempre tiene cosas dignas a decir. Pero vemos que hoy en día la gente, todo lo que le llega a la cabeza, pues lo tira para afuera. Y a veces lo hace frente a un micrófono, frente a una cámara, en muchas ocasiones en medios tradicionales. Yo le voy a poner un ejemplo simple. El tema de la migración haitiana, por ejemplo. Un ejemplo. Yo le apuesto a usted que usted ha escuchado a Titirimundati hablando del tema de la migración haitiana. Y como decían en el campo, le apuesto peso a Moriqueta, que de todos estos que hablan de este tema, usted no ha escuchado 5 hablar de lo que dice tácitamente la ley migratoria de nuestro país. Hablan de todo. Y que esto, y que aquello, y que... Usted le pregunta a cualquiera de esas personas, ¿qué dice la ley de migración en tal artículo? No te lo va a saber decir. Es como aquellos que van deprisa, aunque no saben hacia dónde van. Porque hay reglas, hay normas, hay leyes. Y si uno quiere hacer un ejercicio de comunicación responsable, tiene que conocer las normas. Hay otro tema que de hecho lo estuve debatiendo con algunos compañeros y trataba de que algunos entendieran que en la justicia se debe respetar el debido proceso del que hablan los jueces, del que hablan los abogados. Porque de hecho hay expedientes que se hacen a vapor, a propósito, pero mal instrumentados. Y si un expediente está mal instrumentado, antes de llegar a juicio de fondo posiblemente se caiga. Pero hay gente que no entiende eso. La gente entiende, hoy te siento, mañana te condeno. Se supone que se deben respetar o se debe respetar el debido proceso y los plazos. Pero la gente no, pocas personas entienden esa parte. Por eso es que cuando se va a tratar de un tema o se va a hablar un tema, procure que la indignación no le nuble la razón. Vámonos a una breve pausa. Al regreso estaré presentando a mi invitado en esta tarde. Pausamos. Una nueva mirada al Cibao. Panorama Cibaeño promete mostrar al Cibao tal como es, con reportajes y entrevistas centrales a personalidades clave de la vida política, empresarial y social. Producido y conducido por el veterano periodista Luciano Aybar. Panorama Cibaeño, domingo 11 de la noche por VTV Televisión, el canal de todos. En el Ministerio de Interior y Policía, somos garantes de la seguridad. Desde la Policía Nacional hasta el Cuerpo de Bomberos. Desde el Programa de Control de Bebidas Alcohólicas hasta Migración. Desde los permisos de armas hasta los de fuegos artificiales. En diálogo permanente con la gente, velamos por la seguridad en hogares, barrios, carreteras y en la frontera, para que puedas vivir en un país más organizado y seguro. Nuestro interior está mejorando. Panorama apuesta al periodismo de calidad y ahora llega a sus lectores de manera impresa con reportajes de profundidad. Así como lo oyes, Panorama, el periódico dominicano que vino para quedarse, llegará a tus manos totalmente gratis. Ya lo sabes, Panorama en su versión impresa es tuyo, es de todos. Panorama tal como es.
Estamos de regreso en el espacio Algo Más que Vivir a través de VTV Canal 32. Conversamos hoy una vez más con el doctor Wellington Ledesma, que a veces, ¿verdad?, se deja ver y otras veces como que se nos oculta, nos manda parte de su equipo a asistirnos acá en el espacio como siempre, con temas de salud sumamente interesantes. Pero hoy él hace acto de presencia acá con nosotros con un tema sumamente importante. Buenas tardes, doctor Ledesma. Buenas tardes, Roberto. Gracias, como siempre, por invitarme a este espacio que es nuestro. Así es. Usted estuvo, creo que en un congreso no hace tanto. Sí, estábamos en el Congreso Europeo de Urología, renovando los conocimientos y viendo qué hay nuevo en el mundo de la ciencia urológica. ¿Y qué se habló allí? ¿Cuáles son las novedades? Hay muchos medicamentos que son muy prometedores en patologías que anteriormente, pues entonces estábamos limitados. Dentro de ellos podemos mencionar que hubo avances importantes en patologías como el cáncer vesical, que es una de esas tumores que está relegado, por un tiempo estuvo relegado hacia el olvido. Ya hemos conseguido varias moléculas que son muy prometedoras en términos de manejo de esta patología. Excelente. El tema que nos compete en la tarde de hoy son las infecciones en las vías urinarias, doctor. Así es, queríamos quizás circunscribir una de esas patologías que muchas veces están asociadas a otras patologías. Siempre hablamos en los hombres de hiperplasia prostática benigna, en las mujeres hablamos quizá de incontinencia urinaria, de cálculos, pero las infecciones del tracto urinario, que son frecuentes en ambos sexos, es quizás la causa de visita urológica a la consulta más frecuente. Pero los urólogos no solo atienden a los hombres, doctor. No, recordar que las mujeres tienen también vías urinarias, tienen riñones. En los riñones se pueden formar cálculos que pueden ubicarse en el riñón, pero también se pueden desprender hacia abajo de las vías urinarias y taparlas, generando esto una emergencia urológica. Pero también las mujeres pueden tener, como mencionábamos ahora, la patología del tumor vesical. Las mujeres tienen vejiga y estas mujeres que fuman o están expuestas a algunos tóxicos, químicos, anilinas, esas fábricas que tienen que ver con pintura, y eso puede generar un trastorno, un tóxico que va a la mucosa vesical y generar tumores vesicales. Usted termina de hablar de temas químicos, ¿verdad? Y de hecho hizo señalamiento de uno en específico, pero las mujeres casi siempre están expuestas a los químicos, doctor. Sí. Las mujeres no solamente tienen esas que trabajan en algunas fábricas que tienen plástico y eso, pero también las mujeres para productos del pelo y cosméticos. Las uñas. Y las uñas tienen también muchísimos sustancias que son tóxicas. Algunas son muy seguras, ya están probadas y reguladas, pero otras no tanto. Eso es así. Doctor, pero en esa parte de las infecciones por las vías urinarias, ¿en qué momento es que entra la parte de nefrología? ¿Ellos manejan también ese tema? Sí, el nefrólogo es el médico clínico que tiene que ver directamente con las patologías que afectan el riñón y también las vías urinarias. Si un médico general incluso puede manejar una infección de vía urinaria no complicada. El problema es cuando esta infección de la vía urinaria está complicada con otra patología, que casi siempre va a tener un manejo un poco más complejo y hay una garantía menor, a menos que la utilice el servicio de un facultativo con un poquito más de especialización, que podría ser también un nefrólogo, al igual que un urólogo. Sin embargo, los internistas también y los infectólogos incluso van por encima en el orden jerárquico de nosotros los urólogos y los nefrólogos. Pero si por ejemplo el nefrólogo está manejando una infección del tracto urinario y este paciente tiene un cálculo urinario que debe ser extraído, como los nefrólogos no operan, pues nos van a referir a nosotros para resolver el problema quirúrgicamente de la extracción del cálculo. ¿Y cuáles son estos órganos, doctor, y cómo se afectan? Primero, ¿cuáles son los órganos que conforman el aparato urinario y cómo se afecta? Sí, el riñón produce la orina
Y esta orina producida en ambos riñones, tenemos dos, es excretada a través de las vías urinarias hasta la vejiga. Entonces, la parte interna del riñón donde se produce y almacena la orina hasta luego ser evacuada por el uréter antes de llegar a la vejiga se considera vía urinaria alta. Y la vejiga y la uretra, que es el conducto a través del cual sale la orina desde la vejiga hacia el exterior, se considera como vía urinaria baja. Lo explico de esta manera porque pueden haber infecciones del tracto urinario bajo, como pueden haber también infecciones del tracto urinario alto. Yendo desde afuera hacia adentro de manera retrógrada, vamos a explicar que tenemos bacterias en todos lados. En el agua, en el piso, en los tinacos. Estas bacterias en las áreas que uno suda, huele mal porque tiene varias bacterias ahí, en la región perianal. Estas bacterias están todo el tiempo tratando de infectarnos porque así es que ellas pueden sobrevivir. Y como la uretra femenina es mucho más corta, 1/3, digamos aproximadamente, de lo largo que es la uretra masculina, pues es lógico entender que es más fácil que las bacterias lleguen desde el exterior a la vejiga urinaria femenina, generando esto, Roberto, una cistitis, que es la infección del tracto urinario inferior más frecuente de todo. Cuando las mujeres dicen, yo creo que me senté en una piedra y tengo mal de orina, Sí, mal de orina. porque tiene una cistitis, y no fue que se sentó en una piedra, sino que las bacterias del exterior lograron entrar, colonizar, infectar y generar irritación en la vejiga. Pero además de esto del mal de orina, doctor, ¿cuáles son los signos y los síntomas que puede manifestar una persona que tenga alguna infección en alguna vía, en algún órgano que Sí. conforma el aparato urinario? La infección urinaria baja está muy bien protegida por una característica que tiene la capa de adentro de la vejiga que no permite que esa infección se generalice en todo el organismo. Ajá. Entonces es por esto que cuando hay una infección, la mayoría de las veces va a haber una sintomatología localizada que se va a manifestar principalmente cuando orina, pero también podría generar una sensación de ardor y disconfort en la zona pélvica. Ya cuando la bacteria uno dejó que creciera más, entonces puede ascender de esa vía urinaria baja a la vía urinaria alta, llegando hasta los riñones, generando lo que es una pielonefritis. Y la infección que llega al riñón, desde aquí, como el riñón está muy vascularizado, lleno de sangre, filtra la sangre, pues entonces se disemina por el organismo completo, generando esto una emergencia urológica y un malestar general importantísimo. Esto es tan grave que si uno se descuida 1 o 2 días, la infección podría apoderarse del cuerpo completo y atentar contra la vida del paciente, generando esto una sepsis y a veces llevando a la persona que nosotros no quisiéramos que nos llevara a destiempo por no hacer lo correcto a tiempo. ¿Qué es lo correcto? Inmediatamente usted siente que tiene fiebre y un malestar general, ir a una emergencia y chequearse, no automedicarse. Hay personas con alta sensibilidad a las infecciones urinarias, doctor. La realidad es que cuando nosotros tenemos un sistema inmunológico deprimido, esto ocurre en las mujeres embarazadas, en las personas diabéticas, en las personas que tienen el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o algo que simplemente ha pasado por una pena, como la que hemos pasado toda la comunidad. Cuando usted está muy estresado y está pasando por estas situaciones estresantes, usted libera una hormona que se llama el cortisol para poder compensar lo que es esta pena, este estrés que usted tiene. Y el cortisol tiene la particularidad que deprime la defensa. Sí. Favoreciendo esto, que los mecanismos de defensa que tenemos los organismos para evitar que las bacterias nos infecten, pues entonces estén violentados y sea más fácil, más propenso entonces tener una infección. Doctor, nos vamos a ir a una pausa, pero quiero saber si es mito o realidad que también personas predisponentes a eso son aquellos que se le ha puesto sonda, y también que nos diga, por ejemplo, hay personas, mayormente en este caso las mujeres, que salen del gym
y se pasan casi la mañana entera con la ropa que fueron al gimnasio. Si eso también podría producir algún tipo de bacteria que le afecte su vía urinaria. Vámonos a la pausa. Al regreso continuamos en el espacio Algo Más que Vivir. Pausamos. Soy una isla querida, divina y hermosa, donde los sueños se hacen realidad, donde todos unidos rompemos barreras, entregando toda el alma y corazón. República Dominicana, te llevo por dentro. Sus playas te enamoran y por sus ríos corre la esperanza. Somos un mar lleno de fe, somos sonrisa en cada amanecer. Un paraíso sin igual y el que viene va a querer volver. Ser esta tierra es lo más grande para mí. El esfuerzo de todo un pueblo hoy se ve reconocido. País número 1 en la recuperación del turismo. Una nueva mirada al Cibao. Panorama Cibaeño promete mostrar al Cibao tal como es. Con reportajes y entrevistas centrales a personalidades clave de la vida política, empresarial y social. Producido y conducido por el veterano periodista Luciano Aybar. Panorama Cibaeño. Domingo 11 de la noche por VTV Televisión. El canal de todos. No existe fuerza más grande en el mundo que un pueblo unido apuntando hacia el sol. Fuerza colectiva que no tiene miedo. Decimos presente, aquí estamos, podemos. Hinchados de orgullo, se siente en el pecho. Juntos conservamos nuestra identidad. Estamos de regreso en el espacio Algo Más que Vivir, conversando con el doctor Wellington Ledesma, médico urólogo. El tema de esta noche, de esta tarde, es, o son más bien, las infecciones urinarias. Doctor Ledesma, le preguntaba, aquellos pacientes que terminan un proceso, se le pone una sonda, si son muy propensos a estas infecciones de las vías urinarias. Y hoy en día que está muy de moda el gym, las mujeres que suelen ir a hacer ejercicio, pero se quedan con la misma ropa, van al supermercado, llevan los niños al colegio y hacen varias diligencias, pero con la misma ropa que ya han sudado. Y son dos preguntas buenísimas y la respuesta es que sí y sí a cada una. Y te desarrollo un poquito. Cuando un paciente tiene una dificultad para orinar, probablemente porque la próstata está agrandada y dificulta la salida, esa orina no fluye libremente y se acumula un poco. Muchas veces requiere que se le coloque una sonda, pero cuando nosotros estamos colocando un catéter para evacuar esa orina que podría estar infectada o no, generando una cistitis por el entorpecimiento de ese vaciado, pero además estamos comunicando el medio externo con el interno a través del catéter. Entonces este paciente también es más propenso a presentar infecciones del tracto urinario. Muchas veces tenemos que dar preventivamente algunos antibióticos para minimizar o antisépticos urinarios la posibilidad de que esta bacteria infecte al paciente. Y por supuesto, las chicas que están de moda ahora en el mundo del fitness se ponen una ropa que es para sudar por un tiempo y tiene un efecto protector por un tiempo, pero si duran el día entero, se van al supermercado, esto va a generar el acúmulo y crecimiento de humedad y de bacterias en una zona cerca de la pelvis, y claro que va a favorecer a lo que es que sea proclive
que se infecte, que genere una cistitis. Pero además, cuando utilizan las mujeres estos panties que la hacen sudar de más, o que son muy pequeñitos, esta ropa interior, entonces está muchas veces comunicando estas zonas como la región perianal y los glúteos, que crecen muchas enterobacterias. Una de ellas es el Escherichia coli, que es la bacteria que con mayor frecuencia, cerca del 90% de las infecciones del tracto urinario, va a ser por esa bacteria y va a ser por cosas como la que tú nos mencionas ahora. Es decir, no es un mito, es una realidad. Pero también se habla, en el caso de las mujeres, que ciertos productos pueden afectar la flora vaginal y eso puede generar alguna debilitación en el sistema inmunológico de esa área. Explíquenos un poquito de eso, por favor. Bueno, los ginecólogos no recomiendan que haya estas duchas vaginales y estos productos que se utilizan para hacerse entonces la limpieza, que alteran muchas veces el pH vaginal. El pH está ahí con un nivel de acidificación para controlar este crecimiento de las bacterias que están en el medio ambiente. Cuando tú alteras esto, le estás quitando la flora genital que está para controlar ese crecimiento de bacterias. Por eso que proclive entonces a padecer lo que son las infecciones del tracto urinario. Y los ginecólogos, ninguno que yo conozca, las recomienda. Muy bien. ¿Mito o realidad que la falta también del consumo de suficientes líquidos puede generar una situación con las infecciones? Y buenísimo, lo que pasa es que cuando nosotros ingerimos la cantidad de bebida adecuada para un organismo en un periodo de tiempo, estamos funcionando bien los riñones y nos estamos manteniendo hidratados. Recordar que nosotros somos 60-65% de agua. Nuestro organismo está formado de agua. Cuando tomamos una buena cantidad de agua, fíjense que la orina es clara. Pero no solamente eso, cuando tomamos la suficiente cantidad de agua, orinamos varias veces al día. Y cuando hay bacterias del exterior que quieren entrar dentro, cuando orinamos, ¿qué estamos haciendo de una manera natural? Devolviendo las bacterias, limpiando la vía urinaria. ¿De qué entonces va a depender, además de esto de tomar agua, un buen estado de salud de las vías urinarias? Y bueno, nunca aguantar los orines, porque muchas veces nosotros... Espérate, doctor. Entonces, pero tengo que volver a las mujeres. Claro. Nosotros los hombres nos paramos y donde vamos. Quiera. Así es. Pero las mujeres a veces, doctor, dicen, este baño es público, sí, aquí se sienta cualquiera. Son más delicadas que nosotros en ese sentido, doctor. Y usted inicia diciendo... no aguantar la orina. Bueno, fíjate, háblenos, doctor. Las mujeres hoy por hoy estudian más que los hombres. Cuando uno va a una universidad, yo soy docente en varias universidades, y el 60-70% de los estudiantes son mujeres. Y estas mujeres tienen la particularidad de aguantar mucho más dolor que el hombre. El hombre tiene deseo de orinar, levanta la mano, pide permiso, va al baño. Hay veces que la mujer se acuerda cuando llegó a su casa, pero ven acá, yo no he orinado hoy, por las cosas que tú mencionabas. A veces un baño femenino no es tan limpio, y las mujeres tratan de evitar eso, pero en un mundo que hoy por hoy se promueve más estar ingiriendo líquidos, esto genera incluso un problema. Pero además de que es más proclive a que ocurran las infecciones del tracto urinario, ensanchar más de la cuenta la vejiga, genera unos cambios crónicos que eventualmente van a favorecer incluso mucho más las infecciones del tracto urinario, pero peor, genera unos cambios en la vejiga que son irreversibles, por lo que no recomendamos esta práctica. Pero para que usted siga ampliando sobre de qué va a depender un buen estado de salud en las vías urinarias, pasa con las personas que precisamente dicen voy a retener, pero el cerebro entonces manda señal de que retén, y luego apenas se acuerdan que tenían el deseo de ir al baño. Es correcto, y esto es tan así que entonces la vejiga se va incluso acostumbrando a esta mala práctica y va a generar algunos cambios que no van a ser de momento tan drásticos, pero con el tiempo, como te explicaba, puede
alterar la capacidad de la vejiga, y una vejiga que debería aguantar 500 cc termina haciéndose más pequeña y aguantando 200 cc, y antes tú durabas un día entero sin orinar, pero ahora tienes que ir a orinar cada 2 horas. Sí. Y esto es muy incómodo para las personas que estaban acostumbradas a no orinar en el día entero, pero fue precisamente por esa mala práctica. Doctor, ¿a qué edad, y eso lo va a responder después de la pausa, son más frecuentes las infecciones por las vías urinarias? Pausamos. La Cámara de Diputados aprobó el Acuerdo Marco de Cooperación entre República Dominicana y la República Portuguesa y también el Convenio Marco de Cooperación entre República Dominicana y Jamaica. Asimismo, continuó con el Máster de Derecho Constitucional y Derecho Público para legisladores y técnicos, impartido por Lucio Pegoraro, doctor y profesor de la Universidad de Bolonia, Italia, donde desarrolló el tema Justicia Constitucional Comparada. Este programa permitirá a los legisladores y técnicos fortalecer sus conocimientos en esta área del derecho y su capacidad para desempeñar mejor sus funciones. Además, Alfredo Pacheco y la Comisión de Ciberseguridad que preside Sadoki Duarte participaron del taller denominado el segundo protocolo adicional al convenio de la ciberdelincuencia, impartido por Claudio Peguero, así como Alexander Gotz, Martin Herschanik y Pablo Castro, miembros del proyecto Global Action Cybercrime Enhanced de la Unión Europea, con el objetivo de mejorar la cooperación en ciberdelincuencia y pruebas electrónicas en investigación. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Una nueva mirada al Cibao. Panorama Cibaeño promete mostrar al Cibao tal como es. Con reportajes y entrevistas centrales a personalidades clave de la vida política, empresarial y social. Producido y conducido por el veterano periodista Luciano Aybar. Panorama Cibaeño, domingo 11 de la noche por VTV Televisión, el canal de todos. En VTV Canal 32, la información está al alcance de tus manos. Sintoniza en tiempo real nuestra programación desde cualquier dispositivo móvil a través de nuestra plataforma streaming y nuestra página web vtvcanal32.com.do. Panorama apuesta al periodismo de calidad y ahora llega a sus lectores de manera impresa con reportajes de profundidad. Así como lo oyes, Panorama, el periódico dominicano que vino para quedarse, llegará a tus manos totalmente gratis. Ya lo sabes, Panorama en su versión impresa es tuyo, es de todos. Panorama tal como es. Estamos de regreso en el espacio Algo Más que Vivir, como cada sábado, a través de VTV Canal 32, conversando con el doctor Wellington Ledesma. Doctor, le preguntaba acerca de las edades más frecuentes, tanto en hombres como en mujeres, esto de las infecciones urinarias. Sí, las infecciones de tracto urinario no son tan frecuentes en las personas jóvenes. Sin embargo, después que la mujer, hay una condición que se conoce como cistitis de la luna de miel. Y ¿En qué antes, consiste eso, la cistitis de la luna de miel se le llamó así porque antes las mujeres llegaban, a estrenarse al matrimonio, y era más frecuente que ocurriera esa noche por el uso y abuso quizás de los genitales. Esto generaba una irritabilidad en la vía urinaria inferior, particularmente en el meato, que es por donde sale la orina, y favorecía que hubieran en un alto porcentaje de las mujeres en la luna de miel presentara esta condición. Sin embargo, esto ocurre ya no en la luna de miel, sino cuando comienza a ocurrir la práctica excesiva de tener las relaciones sexuales. A la edad que ocurra, si usted tiene una sintomatología irritativa al orinar, pues esta puede ser la condición que está ocurriendo, y debe buscar ayuda con un médico para ver si tiene una infección del tracto urinario y tratársela. En los hombres, fundamentalmente, después de los 40 años, van a aumentar la prevalencia de las patologías prostáticas que entorpecen el vaciado de la vía urinaria, y una orina que dura más del tiempo que debería
durar en la vejiga, tiende a infectarse. Al igual que en las mujeres, después de la menopausia, comienzan a ocurrir unos cambios en la atrofia vaginal y estos cambios tróficos alteran el pH, favoreciendo entonces a ese crecimiento bacteriano que decíamos y con la consecuente infección del tracto urinario. Alguien hablaba acerca del color de la orina. Dependiendo del color, puede darte una señal de que haya infección, doctor. Nosotros podríamos tener la sospecha de que hay una infección por el color, sin embargo no es característico y hay que confirmarlo o descartarlo haciendo exámenes de la orina. Sin embargo, si orina rojo el paciente, tenemos que descartar que haya alguna problemática dentro de ellas, hay que descartar una infección. Otras patologías a descartar cuando orinan rojo es que haya un cálculo o que haya algún tumor que esté favoreciendo a eso. Pero también podría ser que el paciente esté orinando muy ambarino, muy amarillo. Y esto muchas veces porque no tiene una infección, sino que está simplemente deshidratado. Y al aumentar la ingesta de líquidos, si aclara, pues entonces no era un tema de que venía una infección cocinándose por ahí. Hay algo que en los Estados Unidos creo que le dicen como over counter. Y aquí uno consigue un antibiótico en un colmado, doctor. Y la gente entiende que donde hay infección lo que hay que darle con antibiótico. ¿Es Sí. correcto eso, doctor? Es una práctica que nosotros cada vez que tenemos la oportunidad tratamos de desalentarla, porque los medicamentos over the counter en Estados Unidos son medicamentos, los antibióticos no se venden over the counter. Los analgésicos más fácil, pero los antibióticos no deberían. Sin embargo, en este país sí ocurre. Y hay gente que no toma en cuenta ninguno de los parámetros que tienen que ser tomados en cuenta para utilizar un antibiótico. Lo primero es que un paciente puede ser alérgico. Y si se toma un medicamento y hace una alergia severa, podría incluso perder la vida por un simple antibiótico. No solamente esto, que cuando el paciente no es alérgico y se toma el medicamento, puede tomarse el medicamento que no es efectivo para esa bacteria. Y aunque psicológicamente piense que está mejor, cuando se evidencia que no lo está, es cuando la infección puede ser que haya llegado y generado una pielonefritis, una infección de la vía urinaria alta. Pero otra cosa es que a veces el medicamento sí es efectivo, pero en una dosificación tal por una cantidad de tiempo y en una cantidad de horas. Si esta bacteria es sensible para ese antibiótico, pero el antibiótico se utiliza de manera insuficiente, genera una resistencia a ese antibiótico y ya no lo va a hacer. Entonces ese antibiótico que debió matarla, ahora no la mata porque se dio la dosis insuficiente del antibiótico que estaba supuesto a curar esa infección, cronificándola muchas veces y generando esto que haya incluso un hábitat natural de la bacteria. Y hay personas que se maltratan tanto las infecciones recurrentes que entonces la bacteria se hacen asidua a ese organismo y generan lo que se llama una colonización, algo que nadie quiere tener. ¿En qué consiste esto de la colonización? Que las ¿Qué es bacterias esto? ya forman parte de tu vía urinaria y aunque no te estén presentando muchísima infección, pero cada vez que te haces los análisis de rutina para determinar si hay algún crecimiento o no de bacteria, esté ahí la bacteria presente, generando esto inmediatamente un problema de psicosis en cualquier paciente. ¿Cómo va a ser? Yo no tengo, la orina no huele mal, no me arde, no me pica, pero cada vez que me hago un cultivo está presente y esto distorsiona lo que es el diario vivir del paciente que le ocurre esto. Pero usted ha dicho algo que me sorprende un poco, o sea, hay infecciones de vías urinarias que pueden salir con mal olor. Sí, definitivamente cuando la bacteria aumenta en tanta cantidad, entonces va a generar la presencia de abundantes leucocitos. Estos son células inflamatorias que van a alterar el olor, pero lo que termina que ocurra la fetidez urinaria es el crecimiento abundante de la bacteria. La bacteriuria, particularmente de Escherichia coli, que es una bacteria que se encuentra en las heces, hace muchas veces que la orina huela a heces. Y es por esto que nosotros, antes de llegar a esta condición, pues entonces tenemos que identificar la bacteria y apropiadamente tratarla para erradicarla del organismo y esto impedir que llegase a los riñones
generando esto una peligrosidad para el huésped, como mencionábamos anteriormente, que podría costarle incluso la vida. Pero mira qué interesante esto que usted ha dicho de parte de verdad, de las señales de que una persona puede tener alguna infección de vías urinarias. ¿Es mito o realidad que en cuanto a las mujeres a veces ciertas telas de ropa interior pueden causarle cierta infección? Es correcto, lo que pasa es que si en la tela no ocurre la suficiente ventilación por ella, va a ocurrir un mayor grado de sudoración. Y las glándulas sudoríparas activas es un caldo de cultivo ideal para que la bacteria se propague más. Es por eso que cuando uno suda más de la cuenta, hay un mal olor. Este mal olor obedece a la interacción del sudor con bacterias. Y si estas bacterias que están creciendo mucho llegaran a la vagina y luego a la vía urinaria, pues entonces generaría primero la cistitis y eventualmente, si no se trata y se corrige, la pielonefritis. Y entonces, en cuanto a los hombres, que ahí se puso, no sé si está de moda todavía, estos pantalones muy ajustados, ¿esto puede causar también alguna situación? Y más que todo, en el hombre podría ocurrir algún trauma importante o varios microtraumas en lo que son los escrotos. En el escroto masculino, cuando tú lo aprietas mucho, si cruzas la pierna, tienes que tener cuidado y descruzarla. Hay pantalones que parece que se lo entran con aceite. Correcto, pero esto le genera una limitación de movimiento importante. Y si se van a montar en un vehículo, tú ves que están incomodísimos. Y estos golpecitos que ocurren en el escroto, directamente en los testículos, pues son acumulativos y pueden generar trastornos crónicos e inflamaciones que podrían ser muy difíciles de manejar. Pero en términos de infección de la vía urinaria, no se asocia directamente porque la uretra masculina es muchísimo más larga que la femenina, se habla de 2 a 3 veces más larga, entonces esto hace que sea menos proclive a que las bacterias entren. Sin embargo, el hombre pudiera generar o tener secundario a algunas relaciones sexuales promiscuas o sin protección con alguien que no es tu pareja habitual, lo que son inflamaciones de la uretra o una uretritis. Y esta inflamación de la uretra o uretritis, que las más conocidas son la clamidia y la gonorrea, pueden también seguir avanzando hasta la próstata, generando una prostatitis y también hasta la vejiga. Y cualquier ubicación de cualquier bacteria de estas que esté desde la vejiga, el cuello de la vejiga, la uretra prostática o el resto de la uretra, se considera una infección del tracto urinario inferior en el hombre y se asocian más a infecciones los sexuales. Procedimientos que ustedes realizan de hidroceles y varicoceles, posterior a eso se pueden dar algunos casos de infección de vías urinarias. Esto usted no lo responde al regreso. Pausamos. Soy una isla querida, divina y hermosa, donde los sueños se hacen realidad, donde todos unidos rompemos barreras, entregando toda el alma y corazón. República Dominicana, te llevo por dentro. Sus playas te enamoran y por sus ríos corre la esperanza. Somos un mar lleno de fe, somos sonrisa en cada amanecer. Un paraíso sin igual y el que viene va a querer volver. Ser esta tierra es lo más grande para mí. El esfuerzo de todo un pueblo hoy se ve reconocido. País número 1 en la recuperación del turismo. En VTV Canal 32, la información está al alcance de tus manos. Sintoniza en tiempo real nuestra programación desde cualquier dispositivo móvil a través de nuestra plataforma streaming y nuestra página web vtvcanal32.com.do.
Panorama apuesta al periodismo de calidad y ahora llega a sus lectores de manera impresa con reportajes de profundidad. Así como lo oyes, Panorama, el periódico dominicano que vino para quedarse, llegará a tus manos totalmente gratis. Ya lo sabes, Panorama en su versión impresa es tuyo, es de todos. Panorama tal como es. Una nueva mirada al Cibao. Panorama Cibaeño promete mostrar al Cibao tal como es. Con reportajes y entrevistas centrales a personalidades clave de la vida política, empresarial y social. Producido y conducido por el veterano periodista Luciano Aybar. Panorama Cibaeño, domingo 11 de la noche por VTV Televisión, el canal de todos. No existe fuerza más grande en el mundo que un pueblo unido apuntando hacia el sol. Fuerza colectiva que no tiene miedo. Decimos presente, aquí estamos, podemos. Hinchados de orgullo, se siente en el pecho. Juntos conservamos nuestra identidad. Estamos de regreso en el espacio Algo Más que Vivir a través de VTV, Canal 32, como cada sábado, con interesantísimos temas y también nuestros interesantes invitados. Hoy conversando con el doctor Wellington Ledesma. El tema es infecciones de vías urinarias. Doctor, el diagnóstico, ¿cómo se realiza? ¿Existe autodiagnóstico o necesariamente debemos ir al médico? La realidad es que cuando a alguien le ocurre la infección del tracto urinario en una segunda o tercera ocasión, ya ellos saben que lo que tienen y muchas veces te llegan con el diagnóstico. Sin embargo, los que no han sufrido de esta condición con anterioridad, pues entonces pueden estar un poquito confundidos. Pero más allá de la sospecha, nosotros tenemos que confirmarlo. ¿Y cómo se confirma una infección del tracto urinario? Pues haciendo exámenes, análisis a la orina. Hay un urianálisis o examen de orina convencional en el cual se mira la habilidad, las formas físicas de la orina, el color, el olor, sus características, y entonces hay un examen de orina microscópico que te dice la cantidad de células blancas, rojas, de bacterias que hay, de cilindros, de nitritos. Este es el examen microscópico. Y cuando nosotros evaluamos eso, si por ejemplo un hombre tiene más de 5 células inflamatorias, que hay una actividad que puede ser una infección. Pero si esto además tiene bacterias moderadas o abundantes, casi seguro que tiene una infección. Okay. ¿Cuál es esa bacteria? Para nosotros confirmar e identificar la bacteria, tenemos que hacer un urocultivo con un antibiograma. ¿Qué es el urocultivo? Se toma una muestra de orina y se cultiva, y en 48 horas crece la bacteria que es responsable de la infección. Y el antibiograma es unos antibióticos que se prueban en esa bacteria a ver a cuál es sensible esa bacteria. Y los antibióticos de mayor sensibilidad pues son los que la van a matar más rápido. Y con esto ya tenemos el diagnóstico fehaciente, es esta bacteria y se muere con esta cosa. Entonces son dos análisis fundamentales, el examen de orina convencional y el urocultivo. El examen de orina convencional en una mujer, si tiene 5 células inflamatorias, leucocitos, pues no necesariamente hay una infección. Tiene que ser más de 10, porque la uretra es más corta y es más fácil encontrar estas células ahí y las bacterias. Y no es raro encontrar hematíes o células de los glóbulos rojos acompañando la infección por la irritabilidad que puede generar la infección de la vía urinaria. Doctor, ¿todos en la vida pasaremos por ese proceso en algún momento de tener alguna infección de vías urinarias? No, se habla de que entre el 15
al 25% de los hombres pueden tener infecciones del tracto 15 al 25%. urinario. Sin embargo, esto va a aumentar muchísimo más en los pacientes que tienen trastornos de vaciado por un agrandamiento prostático y también en aquellos que han sido instrumentados luego de una cirugía que se le coloca una sonda. Es más proclive a presentar infecciones del tracto urinario. Las mujeres sí es más probable. Las mujeres cerca del 60-70% van a experimentar. Por mucho lo superan, doctor. Pero claro que sí. Y esto muchas veces va a ser más frecuente en la tercera edad, como le dicen, después de los 50-60 años de la mujer. Esto es tan así que la cistitis se considera normal tener 1 a 2 episodios en este rango de edad. Si no son más de ahí, esto no es alarmante. Si es más de ahí, hay que descartar que haya alguna complicación que esté favoreciendo a que ocurran estas infecciones del tracto urinario recurrentes. Por ejemplo, los cálculos urinarios. Si el hombre o la mujer tienen cálculos, la mitad de ellos van a tener algún crecimiento de bacterias y esto puede generar una infección en el tracto urinario. Entonces, vamos a entrar a la fase del tratamiento, doctor, de las infecciones de vías urinarias. Y lo primero es que, como tú muy bien decías, aquí es muy fácil conseguir antibióticos over the counter, que tú vayas, lo pidas y te lo entreguen si tienes el dinero para comprarlo, sin ningún tipo de receta ni nada. Esto hace que la gente indiscriminadamente pues entonces utilice y abuse algunos medicamentos que incluso podrían ser efectivos en la dosis adecuada o no. Esto no lo sabemos si no estudiamos el paciente. Sin embargo, las guías de la Sociedad Internacional Urológica y de las distintas sociedades internacionales de infectología nos marcan las pautas y nos dicen en este periodo, en tal población, nosotros podemos utilizar tal medicamento de manera empírica, porque, como yo te decía, Roberto, si el urocultivo dura 2 o 3 días para salir, tú no puedes mandar a un paciente con una infección, una cistitis y un dolor a que espere que salga un análisis. De manera empírica, nosotros, de acuerdo a las guías, podemos utilizar un antibiótico que va, en términos porcentuales, a matar la mayoría de las posibilidades de bacterias. En lo que sale el cultivo y confirmamos para continuar o descartar eventualmente ese antibiótico que empíricamente hemos utilizado porque es lo que está pautado de acuerdo a las guías internacionales. Ahora, una vez que salió el antibiótico o el antibiograma y ya sabemos cuál es la bacteria, podemos con conocimiento de causa dar los esquemas antibióticos que son los que están establecidos. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos varias vías de administración. Podemos dar antibióticos vía oral, podemos dar antibióticos inyectados. No es lo mismo un paciente que tiene una cistitis que un paciente que tiene una pielonefritis. Yo quiero una infección generalizada, darle antibióticos endovenosos. A veces incluso nosotros nos asociamos o interconsultamos, manejamos al paciente en comunión con el infectólogo porque no queremos que se nos descompense un paciente. Pero además tenemos que ver que no haya otra condición, por ejemplo, un cálculo. Si matamos la bacteria y la bacteria se está escondiendo en el cálculo, cuestión de tiempo para que se reinfecte de nuevo o se reactive la bacteria, entonces tenemos que también darle tratamiento no solamente a la infección, sino al cálculo o a la condición que esté favoreciendo esta reinfección. Pero esa parte que mencionaste del infectólogo, ¿por qué exactamente, doctor? Sí, la realidad es que jerárquicamente en medicina el médico que conoce más de infecciones es el infectólogo. Y si nosotros ya hemos utilizado los medicamentos más convencionales que nuestra especialización nos permite y aún no hemos logrado controlar la infección, pues tenemos que asistirnos de alguien que tenga mayor conocimiento. Nosotros siempre hablamos de la multidisciplinaridad porque para eso es que existen las superespecializaciones. Excelente. Doctor Ledesma, gracias por estar aquí con nosotros y compartir estas interesantes informaciones y orientaciones a través de este espacio y el canal BTV, canal 32. ¿Cuáles serían sus recomendaciones finales a este público televidente? ¿Y dónde pueden encontrarle a usted si alguien requiere de sus servicios? ¿Cómo seguirle en redes sociales? Sí, bueno, gracias por siempre tenerme este espacio disponible para comunicarme con esta comunidad que cada vez está creciendo más. Nosotros, dentro de las recomendaciones fundamentales, hay que hidratarse bien.
beber la suficiente cantidad de agua, no aguantar los orines, no automedicarse, repito, no automedicarse, una vez más, no automedicarse. Y nos pueden encontrar, estamos en el Centro Médico UCE de lunes a viernes, todas las tardes, de 2 a 5 de la tarde, con el teléfono de contacto 809-475-6102. Y estamos en Instagram, dr.wellingtonledesma.rd. dr.wellingtonledesma.rd. Muchísimas gracias una vez más, doctor. A ustedes permanecer en la sintonía con este canal. Pues este espacio llega por el día de hoy a su final. Pásenla bien.